Tenemos aquí en el estudio a Jorge Larrionda, que viene como todos los miércoles a charlar con nosotros. A veces lo tenemos por Zoom. Hoy dijo, los voy a ir a visitar. Y acá lo tenemos en el estudio de Quiero Fútbol. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Les debía la visita. ¿Todo sí. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Qué viaje tenés previsto así en breve? ¿Hay algo importante que tengas? No, estamos solo en etapa de preparación, trabajo a distancia. Mucho trabajo, sí, por preparación de todos los detalles que implican al equipo arbitral, que son muchos. Pero estamos en eso, focalizados en eso. Bien. ¿Ya tenés fecha de viaje? Fin de mayo, sí. Fin de mayo. A mí me queda... Sí. Está bueno, perdón, Eduardo. Sí, no, dale. Sí. Porque hablamos mucho de la preparación de los jugadores, de la concentración de los jugadores. Contale a la gente cómo es bien con los árbitros. O sea, cuánto tiempo de preparación, exactamente cuánto tiempo los tienen. Sí. ¿Cómo es toda la metodología? Cuando hablamos de preparación, no hablamos solamente, nosotros vamos a llegar y los árbitros están llegando también a fin de mayo, en general el 31, y el día 1 comienza el seminario previo, que simplemente es de ajuste, de chequeo, que todos lleguen en buenas condiciones y reforzar algunos conceptos que inevitablemente siempre hay que hacer, porque el equipo arbitral de una Copa del Mundo es como el equipo de la selección. Llegan de diferentes regiones, de diferentes y en este comisiones de árbitros que le dan diferentes instrucciones, por más que la regla sea la misma, criterios diferentes o a veces tienen tecnología diferente. Entonces hay que, de alguna manera, encuadrar todo en lo que va a ser una competición y que las mentalidades personales o los criterios personales que están acostumbrados a usar en el día a día en sus ligas o en sus confederaciones no afecten a lo que es la filosofía de trabajo que tiene FIFA para su competición. Un poco eso es lo mismo, cuando llegan los jugadores a una selección, que tienen que adaptarse a lo que quiere el entrenador de la selección, que no los tiene todos los días. A nosotros nos pasa lo mismo. Los árbitros no trabajan comúnmente con nosotros. Entonces, cuando hablamos de preparación, no podemos hablar solo de estos 10 días que van a estar previos, que incluso, como ya se acostumbra desde hace 2 mundiales, los árbitros van a dirigir partidos amistosos durante esos 10 primeros, ahí mismo en Miami, donde es nuestra sede, de manera de ajustar todos los aspectos de equipo. Pero eso que agarran equipos locales y los ponen tipo a, dirigime este partido. Claro. Sí. ¿Y cuánto tiempo, Jorge, por ejemplo, yo soy árbitro, voy, ¿no? ¿Cuánto tiempo físico como un equipo y cuánto de teórico tienen? Bueno, es una gran demanda porque tenemos 52 árbitros, por hablar solo de árbitros, pero en general, contando a todos los árbitros asistentes, tenemos 170 árbitros. 170. Que no es simple. ¿Y el VAR? Y el VAR son 30 también adicionales que no van al campo, están en cabina, obviamente. Pero, por ejemplo, los árbitros VAR van específicamente por el VAR. Es como que van a otro lugar, tienen vamos a estar todos juntos hasta el día 8, y el día 8 se produce una descentralización del equipo VAR que va al complejo de tecnología en Dallas, que desde ahí, a distancia, van a cumplir su función. O sea, en cada partido. Está bien. Creo que en Qatar nos encontramos, porque ¿te acordás? En el IBC, claro. Y ahora la central de VAR va a estar en Dallas. Y a diferencia de lo que fue Qatar, que nos permitía estar todos juntos durante toda la competición, esta competición, los árbitros de campo van a estar en Miami, con su sede en Miami, y los árbitros de video en Dallas. De cualquier manera, hoy con la infraestructura tecnológica que hay, permite que tengamos reuniones diarias con feedback, con revisiones de jugadas. Porque le contamos a la gente que el IBC es el gran centro, digamos, de prensa mundial, donde ahí están instalados todo lo central de cada cadena televisiva, radial del mundo. Es una cosa fantástica. Es un mundo fantástico. Realmente para nosotros los periodistas, pero digo, coincidimos porque los árbitros estaban instalados ahí. En Rusia también, También. En Rusia también, en Moscú. Y es algo maravilloso, porque es como un mundo interno aparte, pero los ingresos son como si estuvieras en un aeropuerto de Estados Unidos, todos los días una revisación. Entonces es ahí donde, pasa gran parte del trabajo de las cadenas de televisión, pero en este caso también para ustedes, en este caso para los del VAR va a ser ahora en Estados Unidos, en Dallas. Sí, exactamente. Y bueno, pero te decía, aspecto de preparación, no podemos hablar solo de esos 10 días previo a la competición. En 2023 ya se iniciaron seminarios con árbitros posibles, potenciales candidatos, y el grupo se fue reduciendo a la medida de que fue transcurriendo el tiempo, así como pasó con las elecciones en todas las confederaciones,
Y todo ese proceso, todo ese trabajo tiene que tener todo un resultado acumulado para que los árbitros lleguen ahora ya con la filosofía de arbitraje FIFA realmente comprendida en conceptos básicos de cómo se gestiona un partido de fútbol. Claro, que es mucho más que de tomar una decisión. ¿Sí? Sí. Hoy las decisiones son importantes, pero también son mucho más importantes cómo el árbitro las comunica para su entorno más cercano, especialmente los futbolistas dentro del terreno de juego, y por qué no, con esta nueva novedad que tenemos ya desde hace algunos años de la comunicación verbal del árbitro, es muy importante porque pero reduce todo el ruido que se produce luego de una decisión o al finalizar un partido, de que no se entiende qué se sanciona. Que puede seguir pasando, lógico, o se puede discrepar, lógico, y errores van a seguir existiendo, pero al menos se sabe a ciencia cierta el porqué de una decisión crucial. No todas, por supuesto. ¿Cuántos instructores de FIFA trabajan? El equipo de ustedes. Bueno, el equipo es realmente amplio, porque para cubrir todas las áreas de trabajo que tenemos es amplio. Hoy estamos 14 profesionales, incluido coachings, también entrenadores que trabajan con nosotros de fútbol, que nos ayudan y mucho en lo que es la comprensión del juego, las tácticas de los equipos y cuánto esas tácticas pueden afectar a veces la tarea del árbitro, ¿no? Claro. Recuerdo, obviamente, en el Mundial de Corea y Japón 2002 hubo errores arbitrales importantes. Creo que la FIFA me parece que ahí comenzó a profundizar y a trabajar diferente en el arbitraje. Y el primer Mundial que te tocó a vos, allá en Alemania, creo que fue el primero en el cual también había ya un celo muy especial en cuanto al cuidado de los árbitros, incluso hasta la suerte de concentración. Estaban en las afueras de Frankfurt, ¿no? Por un lugar divino. Ahí fue que hiciste semifinal. Exacto. Claro, pero viste, antes vos ibas al Mundial y podías, y obviamente de tu nacionalidad, y capaz si había una afinidad de otra nacionalidad, era mucho más sencillo hablar. En aquel tiempo recuerdo, para poder hacer una nota, Jorge, que fue en lo previo a la semifinal, y ahí fue que vimos que trabajaban con jugadores un equipo juveniles y que trabajaban en cancha, y creo que a partir de ahí comenzó, y ni hablar ahora con el tema VAR, ¿no? Bien lo decís, sí, ahí fue el primer cambio, digamos, en lo que es la preparación y la formación del árbitro moderno, del árbitro de élite. A partir de ahí hubo todo un proceso, pero evidentemente que la llegada del VAR casi que 10 años después, en el 2016, para Rusia 2018, provocó un quiebre aún mayor, sobre todo en los aspectos, que seguramente vamos a ir a ellos, porque a ustedes les preocupan a veces las jugadas específicas, que hoy, más allá del error o el acierto, la gente lo que pide, el entorno del fútbol lo que pide es coherencia, consistencia, ¿sí? Que se apliquen los mismos criterios. Y ese es un trabajo que, si bien fue un objetivo desde siempre, porque el árbitro se formó como un deportista individual. Entonces, aún hoy, y ustedes incluso desde la opinión muchas veces dicen, no, esa jugada es de interpretación. Entonces, depende, el fútbol no puede depender, una competición no puede depender de una interpretación personal. Si bien el reglamento le sigue dando al árbitro el poder final, de la decisión final, se tienen que construir mediante manuales de procedimientos y criterios a utilizar, conceptos para evaluar distintas situaciones, un conocimiento común que el equipo, no importa quién represente al equipo arbitral en cada partido, tenga una línea común. Al final, lógicamente, que la comprensión del juego de cada árbitro va a hacer la diferencia, y hay jugadas límites que exigen mucho al árbitro y que pueden generar errores, pero esos errores siempre hay que saber identificarlos para corregirlos. Y lo que no se puede hacer, y es una filosofía de trabajo muy importante en FIFA, es trabajar con el efecto del día después. Porque si esperamos a que sucedan las situaciones y esas situaciones no las trabajamos antes, vamos a estar trabajando en un porcentaje muy amplio sobre el error. Y por más que yo lo corrija, ya ocurrió, ya hubo un daño. Claro. Y en una liga, como se juegan las ligas locales, a largo plazo, a veces esos daños de las primeras fechas no se notan, no se perciben. Pero en una Copa del Mundo, un daño en el primer partido ya afecta directamente una clasificación. Entonces no nos podemos dar el lujo de trabajar sobre el error. Entonces todo este proceso ha sido para tratar de unificar criterios, conceptos, y que el árbitro ya llegue a la conducción del juego con todo desgranado, con los conceptos claros de cómo debe analizar cada situación. Ahora, Jorge, después está, también es como los jugadores, cada uno tiene su característica, su manera de llevar adelante, pero vos, por ejemplo, que vas ahora, ¿no? Vos ya tenés claros los lineamientos que se marcan específicos. Che, miren que en este tipo de acciones
la realidad es que hay que manejarlo con este criterio, ese tipo de cosas. Sí, sí. Ya está todo claro lo que se pretende en este mundial. ¿Hay algo que puedas contar específico que se pueda decir, mirá, en este mundial a los árbitros les vamos a pedir tal cosa? Hay ejemplos muy claros y algunos que nos preocupan mucho porque no en todas las regiones se aplican de la misma manera, y a la brevedad, en los primeros días de mayo va a haber un workshop con todos los entrenadores de las federaciones de los equipos clasificados, para ponernos al tanto un poco cuáles son los puntos más importantes que van a aplicar los árbitros en la Copa del Mundo. Esto es algo muy importante también. Anunciar antes que inicie una competición cuáles son los criterios arbitrales y cuáles son las expectativas, qué pueden esperar ustedes como entrenadores o también como periodistas del equipo arbitral en determinadas situaciones. Que ya las reglas quedan claras desde antes, no estar aclarando el día después. La información hoy y la comunicación es muy importante. Y para ir a un ejemplo puntual, que muchas veces se discute la mano, si la mano está antinatural o no, bueno, ya hablamos que hay que analizar el contexto, que no se analiza con una fotografía, pero aspectos puntuales que le podemos ofrecer al oyente son, cuando una jugada, por más que el brazo esté extendido, ¿sí? Pero si el jugador ensaya una acción defensiva o quiere jugar el balón y lo logra con su pierna, con su cabeza, o mismo con su cuerpo, con el pecho, con cualquier parte del cuerpo, y a partir de ese desvío o de ese juego deliberado del balón, la pelota cambia de trayectoria, cambia de dirección y va y golpea en su propio brazo, que ya estaba en esa posición producto de una acción normal de querer jugar con el pie, con la cabeza, etcétera, esa mano no es sancionable. No es sancionable. 99% no sancionable. Con una excepción, que el jugador haga un movimiento adicional, que haya algún grado de intencionalidad en que realmente, veo que esa pelota me debió, pero claro, muevo el brazo. Él tiene la intención de dominarla, la domina mal, digamos, no la puede dominar, controlar la pelota, y que ve que se le va y mete un manotazo. Claro, o sea, la única excepción instintivo sería casi instintivo, pero entiendo. con una cuota de intención. Ese sería el único caso sancionable, pero eso genera concepto, y ustedes también. Ya, esto es así, si ven una situación que no es así, estaríamos hablando de la posibilidad de un error arbitral, que puede pasar. Obvio. Puede pasar, pero lo importante es que todos los equipos, para nosotros lo más importante es eso, estén prevenidos y tengan expectativa clara en torno a decisiones arbitrales. Sí, pensando un poquito en esa reunión, en esa convocatoria de los árbitros que ustedes van a tener, vos decías, tenemos determinada cantidad, por ejemplo, por decirte algo, de mañana entrenan, de tarde tienen clase, ¿cómo se maneja eso? Bueno, por los efectos, como te decía, la base es en Miami, para evitar el calor, tanto para los jugadores que nos ayudan. Temprano en los entrenamientos. Temprano lo físico, que tiene que ver también con lo técnico, integrado. Hay un grupo de árbitros que cada día hace físico, otro que hace entrenamientos prácticos. Vamos a tener 3 canchas simultáneas con entrenamientos de árbitros, 2 de ellas con tecnología VAR para el entrenamiento diario, otra solo para manual de procedimientos con jugadores pero sin tecnología. Y durante la tarde, las primeras horas de la tarde van a ser horas de teoría, y cuando llegamos al final de la tarde se va a jugar este torneo que les comentaba, que es un torneo oficial, o sea, oficial entre comillas, organizado por la federación local, con equipos reales, no son equipos profesionales, pero que juegan con un incentivo de ganar un trofeo. No, en general no hay público, en general no, solo allegados, porque se da el mismo tratamiento que a las selecciones cuando entrenan, de restricciones por seguridad, etc. Pero partidos que no se paran por ninguna razón, o sea, no son partidos. Tipo práctica, cuidado. No, partido de fútbol. Partido de fútbol, ya hemos tenido alguna, te reitero, experiencias en otras competiciones, y propiamente en el Mundial de Clubes que se jugó hace un año allí, también lo hicimos, y eso le da, especialmente a los árbitros que llegan sin mucha cantidad de partidos en el último lapso, ese training final para llegar adaptado al juego, a lo que se quiere, primero en aspectos de posicionamiento, de lectura, de proximidad con la jugada, de proteger el área penal, y también aspectos de construcción de equipo, porque va con el equipo VAR y la comunicación y cómo analizamos, cuando es una situación para revisar en el on-field review, cuando no, etcétera. Entonces, esos ajustes finales que son muy, muy importantes. Sí. ¿Y los tiempos de hidratación, que van a ser tremendos en el Mundial?
Sí, eso está dirigido y organizado por la parte de competiciones, no por el arbitraje. O sea, el arbitraje ahí no opina, no. No. Es algo que ya está regulado por la reglamentación de la competición. No lo he chequeado para esta Copa. En la anterior tuvimos muchos partidos con pausa de hidratación, producto del calor, de la humedad. Depende de la región. También ahí vamos a tener partidos en Canadá, en México. Es un poco difícil de prever eso. Para mí no estoy realmente al tanto de eso. Y también tenemos... otra pequeña situación que tuvimos en la Copa del Mundo pasada de clubes, digo, con las tormentas en algunas zonas, en algunas regiones, que eso también generó algunos trastornos con demoras o suspensiones parciales, que esperemos, no sea muy afectado el torneo en este momento. ¿Cómo van a manejar, Jorge? Este es un tema que a mí me... pero es personal, ¿no? Te pongo un ejemplo. Sí. Yo vi la semana pasada 2 partidos de Libertadores. Uno, el que dirigió Falcón Pérez, el de Nacional con Deportes Tolima, y el otro, el que dirigió Escobares, ¿quién dirigió Peñarol Platense? Bueno, árbitro de Libertadores. Uh-huh. Yo, siendo muy distinto los arbitrajes, lo que volví a notar es con lo fácil que se saca la tarjeta amarilla en el campeonato local y cómo nos acostumbramos a que en el campeonato local se amonesta permanentemente cualquier faltita, y a nivel internacional la gente se acostumbra a reclamar lo que es un foul común y corriente y el árbitro no te amonesta. Lo vi el otro día, claramente. En el Mundial estoy de acuerdo, se arbitra más como me gusta a mí, no se amonesta tanto, pero esto es un detalle que se habla, porque vos decías, las cuestiones de cada liga, lo que son los árbitros en cada liga. Yo creo que acá hay una costumbre de sacar muy fácil la amarilla. Muchas veces culpa también, nosotros los periodistas exigimos amarilla, nos acostumbramos a decir amarilla. Sí, o cuando ya está amonestado, ustedes ya mismo en el relato, ojo que está amonestado. Tiene segunda amarilla, lo está por echar. Sí. A veces, ¿cómo se maneja eso? Ese microclima a veces puede de alguna manera condicionar, no debería, la verdad, no debería. Pero también recuerdo, incluso en mis épocas de árbitro, que eso a nivel local se cuestionaba desde antes, no de ahora. Es desde hace tiempo. No de ahora. ¿Qué pasa? También el juego es distinto. Claro. Y no es lo mismo la competición local que la regional, como puede ser la de Conmebol, o una competición FIFA, donde los futbolistas también cambian su actitud y su estrategia y su modo de relacionarse y qué cantidad de faltas cometen, el grado de las faltas y cómo reaccionan ante el silbato del árbitro. Hay muchos protocolos también en ese sentido. Yo creo que influyen un montón de aspectos, no solo la percepción del árbitro de las faltas. Concuerdo contigo que muchas veces se ve muy celosa la tarjeta amarilla, pero es algo que no pasa solo acá, también nos pasa a nosotros en nuestras competiciones. La amarilla es algo que hoy no está bajo revisión, tampoco no tiene soporte de tecnología, entonces puede ocurrir que un árbitro perciba situaciones que después te permite ver por televisión una cosa diferente. Lo que sí es cierto que nosotros orientamos y tratamos que la gestión del árbitro, especialmente en una Copa del Mundo, pero eso es desde siempre y desde la formación básica de los árbitros, no debe ser a través de la tarjeta. O sea, la tarjeta no es para controlar el partido. Sí. La tarjeta es un elemento para sancionar una infracción desde el punto de vista disciplinario. El árbitro debe tener otras herramientas también para controlar el partido y no solo las tarjetas. Cuando el árbitro usa la tarjeta para controlar, para intimidar, para apaciguar al jugador, si la usa solo por eso, es donde empieza un camino erróneo. Ahí está. Y hablando de faltas, se han generado también en los últimos tiempos, y me parece que hay mucha controversia en la cual entramos cualquiera de nosotros, por ejemplo, con la famosa carga del hombro, la legalidad de la carga del hombro, cuándo es falta, cuándo no es falta, en qué momento se puede determinar, o cuándo el futbolista que va en busca de esa pelota puede hacer esa carga con el hombro siendo reglamentaria. Sí, las cargas son parte del juego, ¿no? Pero siempre y cuando sean, como dicen, entre comillas, deportivas, ¿sí? Que respeten el principio de deportividad a la disputa física por un balón. Entonces, el primer aspecto que tiene que tener una carga física cuando disputamos entre dos jugadores es que el balón esté en juego, que el balón esté en disputa. Si el balón no está en el contexto, si uno de los jugadores no tiene la posibilidad de jugar el balón y carga contra su rival, no importa cómo lo haga, si carga y produce un impacto, por supuesto, es una falta.
Ese es el primer tema, que Está es muy bien. importante el contexto, como siempre hablamos. El balón tiene que estar ahí. En juego. Ujú. Si no está el balón ahí con posibilidad de ser jugado, la carga se transforma automáticamente en una falta, dependiendo, claro, del impacto de la fuerza empleada. Por regla general también, y para la gente darle elementos que está acostumbrada a manejar y no tecnicismos. La carga es hombro con hombro y siempre con el hombro, con el brazo pegado al cuerpo. Claro, O sea, no haciendo un desplazamiento. No, que no haya un Claro. desplazamiento, sino esto ya deja de ser una carga y pasa a configurar otra infracción que es el empujón. Claro. ¿Sí? Claro que también depende del impacto que provoque en el rival, pero esto no es una carga. Queda Cuando claro. uso el brazo no es una carga. Ujú. Hombro con hombro. Pero también hombro con hombro, muchas veces se cae en ese error y el jugador muchas veces reacciona y dice, fui con el hombro, sí, Sí, pero sí. ¿cómo? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué fuerza? Porque el balón estaba ahí, tu rival estaba ahí y tú con un uso, no diría excesivo, pero desproporcionado Sí, sí, le de la podés hacer fuerza infracción, para claro. una disputa por el espacio, le pegaste un hombrazo, por llamarlo de alguna manera, y lo tiraste para afuera de la cancha. Eso no. Eso tampoco es legal. Entonces, tiene mucho de comprensión de juego. No es solo matemática, decir, fue con el hombro, no es falta. No, Sí, no. sí, claro. Depende de la fuerza empleada, depende del punto de contacto, depende del contexto del balón. Sí. Comprensión de juego. No, tal cual, tal cual. Lo que pasa es que las jugadas de disputa entre un zaguero, un delantero y un zaguero siempre está cargada de un movimiento Claro, que se puede llamar de carga, ¿no? Si yo soy delantero, el zaguero me carga. Si es al revés, el delantero. O sea, yo lo que interpreto en general es que es muy difícil entender de que hay una infracción si yo voy con el hombro a... Sí, pero depende hasta donde Sí, impactes, está, incluso sí. en el lugar que impactes del rival también. Sí, y pero que lo cuando desequilibre. eso está claro, Sí. pero tiene que cumplirse las otras coordenadas, elementos que te mencionaba. Tiene que estar el balón ahí en disputa y el uso de la fuerza que estás empleando, por más que sea con el hombro pegado al cuerpo, Sí. tiene que ser un uso razonable Yo, Claro. por para ejemplo, la acción de juego. Acá miro a Eduardo porque no lo quiero comprometer a Jorge. Vos y yo tenemos discrepancia en una jugada del otro día. Sí. Es la de Pavel Núñez con Laquidaín en el primer penal de la primer noche. penal para Nacional. Sí. Para mí es una carga natural. Para Hay mí un no. movimiento excesivo del brazo y para mí es penal. Para Para vos mí- es foul. Para mí lo desequilibra con ese ahí toque. tenés. Y, Este es el juego, ¿no? Este es el fútbol y por Sí. eso es importante. Y ustedes trabajan juntos todos los días y tienen Sí, criterios sí. diferentes. Sí, claro. Lo que no debería pasar es que los árbitros tengan un Ahí criterio va, así claro. diferente. Ahí está. Entonces, porque seguro. ustedes tienen otro tipo de responsabilidad, pueden agregar su opinión personal, Sí, pero claro. justamente esto, cuando Sí. sucede esto, y esto sucede mucho también con los árbitros, hay que discutirlo. Y hay que discutirlo antes. ¿Cuáles son los límites? Siempre hay límites. Para el uso de la fuerza, para el punto de contacto, para cuándo se considera que el balón está a distancia de ser jugado o no. Y ahora, pero en Siempre esos hay límites. Mauro y yo, por ejemplo, y tenemos una imagen diferente, pero Mauro es el que va a cancha. Y él establece, bueno, los límites para mí son estos, y yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, me parece. No, yo me no. tengo que someter, digamos, si yo estoy en el bar, quiero decir, me tengo que someter al pensamiento. Siempre, no, pero que no es entre dos. Hmm, Es un equipo. sí, está La discusión es grupal. Y cuando se llega al final de la conclusión de todos los temas importantes, bien. actuamos como equipo. Aunque yo muchas veces puedo no estar de acuerdo con algún lineamiento Claro. Por eso, específico. por eso, Sí, por sí, eso. sí. Pero sigo al equipo. Digo, esto es así. Estas manos, por ejemplo, que hablábamos Sí. recién, que rebotan y van a una mano Sí, que sí. en apariencia con la foto sería fácil de sancionar Penalazo. porque todo el mundo lo acepta. Claro, claro. Yo capaz que puedo decir, no estoy de acuerdo. Yo. Tenés que Pero analizar el... si esta es la línea y por acá vamos, Sí, mi equipo primero, vamos por acá. Estas no se sancionan. bien. Porque si no, es algo que, Sí, ¿para sí. qué trabajamos? ¿No? Claro, claro. No tiene bueno, sentido. cortita la pausa y entramos en el último bloque con Jorge Larrionda aquí en los estudios de Sport 890. Bueno, acá seguimos en plena discusión. Con Eduardo discrepamos en algunas. Fue amonestado Mauro más por protestas excesivas. Bueno, pero estamos con Jorge y Jorge quería detenerme en esto, que a mí me pasa muchas veces mirando, porque entiendo que esto ha cambiado, que el VAR obviamente llegó para ver otras cosas, pero ¿sabéis? A veces donde pierde naturalidad, me parece a mí, ¿no? De atrevido, es en la cámara lenta. Yo te hago así, de repente te hago así, y vos me lo pones en cámara lenta y capaz que suena como que te estoy golpeando. No, pero la cámara lenta no se utiliza para eso.
Pero en jugadas de penal veo que sí. La cámara lenta se tiene que utilizar y también se tiene que utilizar la jugada a velocidad normal. La jugada a velocidad normal te da la percepción de cuál fue la intensidad, cuál fue la fuerza empleada y los movimientos naturales con la velocidad normal. La cámara lenta, para lo que se usa y lo que te permite observar, son detalles que no vas a poder ver en la cámara normal. Y sobre todo en planos cortos, donde si vos los pones a velocidad normal, se desvirtúa totalmente la imagen. No percibís absolutamente nada. Y hay situaciones donde, recién hablábamos fuera de micrófono, hay situaciones donde, por ejemplo, el movimiento del brazo al balón, o es el balón que va a un brazo que ya estaba ahí, o un atacante que con un defensor que ya está plantado, esperándolo, él hace un movimiento extra para provocar un contacto en lugar de ir por el balón. Estos detalles solo los puedes percibir con una cámara que reduzca la velocidad del incidente para entender los movimientos de los jugadores. Pero yo también ahí te digo. Pero después, siempre tú vas a observar que en general esto se cumple, esta regla. Natural. El árbitro primero observa detalles en cámara lenta y al final siempre termina, no por algo burocrático, termina con una velocidad normal del incidente, no por algo burocrático, porque tiene que valorar el incidente en su velocidad normal y entender el movimiento natural del futbolista. Yo lo que noto es, por ejemplo, veo en velocidad normal, hay un toque, alguien cayó, alguien pasó algo. ¿Está? Fútbol, deporte de contacto, es imposible. Pero de repente veo que en la cámara lenta vos me mostrás un toque y a partir de ese toque el jugador cae como si le hubiesen... Y ahí vos decís, ¿por qué cae? Cae porque... Pero la cámara lenta es lo que te permite ver si hay toque. Y con la cámara a velocidad normal, bueno, ahí sí esa intensidad del toque. Pero la cámara lenta hay toque. Pero yo lo que siento es, a veces hay toques y los delanteros... Además de ser buenos delanteros, son muy buenos actores. Bueno, ahí está en el árbitro. No, bueno, pero todo eso que vos estás comentando pasa. O sea, hay situaciones donde los árbitros valoran que el delantero o el defensor, a veces es el defensor el que exagera un contacto y se deja caer y no sancionan. Hay veces que son inducidos al error por una conducta de esta característica. Esa es la vida misma del fútbol, la vida histórica del árbitro, lidiando con esta picardía, que nosotros entendemos como picardía de delanteros o defensores, de exagerar un contacto, y ahí está la formación, y ahí es donde marcan los árbitros de élite su diferencia con un árbitro normal, que solo cobra lo obvio. Cuando tenés un árbitro que realmente comprende las situaciones de juego, que valora adecuadamente la regla 12 desde el punto de vista de comprender los movimientos, las acciones y entender los contactos en el fútbol, tenés un árbitro que se destaca. Claro. Brevemente, con todo esto de la tecnología, con todo lo que ha avanzado, con toda la preponderancia que la FIFA le está otorgando al trabajo en equipo arbitral, ¿hoy en día los árbitros son mejores que en tu época, por ejemplo? Difícil comparar. Hoy a los árbitros están mucho más expuestos que en nuestra época. Y si vamos más para atrás, en nuestra época estábamos mucho más expuestos que en los 60. Sí, seguro. Entonces es muy difícil de comparar. Seguramente en los 60, 70 había muchos errores que ni nos imaginamos. Seguro. En la época nuestra, 90, 2000, habían algunos que se veían, algunas situaciones y errores que quedaban en evidencia y no había tecnología para corregirlos. Hoy hay muchos más errores que quedan en evidencia y algunos se logran corregir, o la mayoría, diría yo, se logran corregir con el uso de la tecnología. Está costando todavía a una generación de árbitros que viene de una formación sin tecnología, adaptarse a esta herramienta que es fantástica para tratar de disolver todos esos problemas. Les está costando a muchos árbitros adaptarse a eso, pero yo pienso que las nuevas generaciones van a venir más hábiles, más proactivas al uso de la tecnología. El árbitro sigue pensando que porque se lo formó así erróneamente, pensando, el árbitro piensa, si yo soy el árbitro, pienso que si vos me llamás, Mauro, es porque armé una monumental, ¿sí? Un error grave y obvio, y por eso me está llamando. Y generalmente se los instruye al árbitro, o se les instruía, ya de esto debió finalizar, con la idea de que solo te van a llamar cuando hay un escándalo, cuando cometiste un error grave. No, señores. La tecnología y el fútbol busca hoy otras cosas, y es posible que incluso el VAR se esté equivocando en el llamado. Entonces tenemos que tener árbitros preparados para ir, evaluar y tomar una decisión final en función de lo que se ve en la cámara. Y muy importante, no quiero dejarlo de decir, no podemos dejar de significar la importancia de la cámara lenta, Mauro.
No, porque muchas veces se habla en contra, no por vos, pero en general. No, pero te entiendo lo que me decís. Se habla en contra de la cámara lenta. Sí. La cámara lenta, bien usada, permite identificar detalles que la velocidad normal no te permite. Pero la tenés que usar solo para eso. Sí, yo lo único que digo es que a veces la cámara lenta no nos confunda. No, es que engaña. Si vos te guías solo por la cámara lenta. Digo, esto es fútbol. Exacto. Entonces, claro, sí. Se hace muy difícil. Bueno, hay mucho para conversar con Jorge, voló el tiempo. Jorge, te queremos agradecer, pero la semana que viene volvemos a contactarnos. Seguimos conversando y sobre todo me interesa que tanto ustedes como el público tengan plena conciencia de cuáles son las instrucciones, los lineamientos de los hábitos para la Copa del Mundo, y cuando se sienten a ver un partido digan, bueno, ¿está de acuerdo a lo que se habló o no? A nosotros nos encanta porque además nos viene, estamos aprendiendo. Y obvio. Estamos en clase al aire. Eso es bueno para nosotros. Gracias, Jorge. Un placer, a la orden. Jorge Larrionda, aquí todos los miércoles lo tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Quiero Fútbol en el Sport 890.